Gálatas 4:4 es un resumen de lo que voy a compartir en el día de hoy. Yo creo que Dios ha apartado este día para poder compartir la palabra. Yo quiero que te sientes cómodo porque necesito tiempo para poder expresarte lo que Dios ha puesto en mi corazón y suelo compartirlo con personas que están en el hospital, porque ahora es mi ministerio ese, ¿no? Personas que están sentadas, personas que están postradas en una cama, personas que ya le quedan pocos días o personas que le quedan muchos días. Pero una de mis funciones es compartir la palabra de Dios. Es animar, alentar, pero también da visión aún más allá de lo que tenemos y palpamos, que es nuestra esperanza, que la tenemos en el cielo. Dice la Escritura que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo. ¿Te has enterado? Ya no somos esclavos, sino somos hijos, y si hijo, también el que heredero de Dios por medio de Cristo. Es decir, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. ¿Para qué envió Dios a su Hijo? Pues mira, nos envió porque nos contemplaba como esclavos. Vino a un mercado que es este mundo y pagó un precio por ti y por mí. Y ahora eso se llama redimir a la persona de la esclavitud y darle la adopción para que la persona ya no sea más esclava, sino entre en la casa de Dios, en la familia de Dios. Nosotros no hemos sido engendrados, nosotros hemos sido adaptados a la familia de Dios. Y nos adaptó y nos dio ¿el qué? El Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo ahora dé testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ya no seguimos siendo esclavos, ya no seguimos perteneciendo a este mundo, ya no pertenecemos al diablo, sino que pertenecemos a Dios. Y Dios nos ha dado ese privilegio de ser sus hijos. Y ahora tú y yo podemos acercarnos a nuestro Padre, acercarnos a nuestro Padre y hablar con Él, deleitarnos en Él, expresar todas nuestras preocupaciones, nuestros temores, nuestros miedos, pero también nuestras ilusiones, nuestra pasión, nuestro deseo grande por amarle y bendecirle. Y Él nos ha hecho herederos y coherederos con Cristo Jesús. Desde ahí, te dejo esto de reflexión, porque hoy quiero hablar a tu corazón, y es desde la cruz. Y quisiera comenzar en estos momentos con la vida de Jesús, aquel que vino, se hizo Dios, se hizo hombre, que se llama Yoshua ben José, es decir, Jesús, hijo de José. Le llamamos también Jesús de Nazaret, le llamamos también Jesús Cristo, le llamamos Cristo el Mesías, el ungido. Todos esos nombres y mucho más, admirable, consejero, Dios eterno, príncipe de paz. Jesús es tan grande y tan maravilloso que sus nombres serían incontables, porque puede abarcar todo, lo ve todo y lo puede todo. Así que acerquémonos al Señor con confianza, seguro en nuestros corazones que Él nos va a atender y nos va a escuchar. Jesús, como sabéis, nació ¿a dónde? En Belén de Judea. Ahí vivía, era una nación, fuera una provincia del Imperio Romano, la parte de Judea. Unos años antes era vasallo. El pueblo era vasallo porque los romanos habían entrado y ya no lo tuvieron como una provincia, sino que eran vasallos. Pero años antes, el mismo Julio César echó al Quelao de allí y él tomó poder de eso. Hicieron un censo para saber cuántas personas había en Judea. Y de ahí tuvo que ir María y José hasta Belén. Y llegando a Belén, ¿a dónde? Pesebre, en un sitio, una cueva, allí nació Jesús, como estaba la profecía. De allí se fueron
a Egipto porque hubo un rey que quería matar a todos los niños. Entonces se fueron para Egipto, estuvo viviendo un tiempo en Egipto, y de Egipto, cuando ya se enteró José que Herodes ya había muerto, pues se vino para Judea, y de Judea se fue otra vez para Nazaret, donde tenían su casa, su trabajo, y lo tenían todo. De Nazaret estuvo Jesús 30 años, obedeciendo, yendo a Jerusalén, viniendo a las Pascuas, que tenían que ir y volver cada año como buen judío. Los padres practicaban la fe judía, iban y se desplazaban a Jerusalén. Pues ya conocéis el tema del año cuando Jesús tenía 12 años. Jesús fue allí y bueno, a los padres se le perdió el niño y lo encontraron en medio de una sinagoga hablando con los rabinos, con los hombres sabios. La madre le dijo que te llevamos ya días buscándote. Y él dijo: en los negocios de mi padre me es necesario estar, dar luz, dar conocimiento, porque para eso he venido. Dice la palabra que el niño crecía, sabiduría, estatura y en conocimiento de Dios. Iba creciendo hasta los 30 años. Los 30 años él comienza su ministerio, va al río del Jordán, es bautizado por su primo, que se llama Juan el Bautista. Lo bautiza, en ese momento se escucha una voz del cielo: este es mi hijo amado, en él tengo complacencia. Era una manifestación del Padre hacia su Hijo, para que todos los que estuvieran allí y todos los que hemos venido para acá, pues contempláramos, y es una afirmación de que Jesús era el Hijo de Dios. De allí llega y sale y se va a un desierto de Judea. Desierto de Judea es un desierto no de arena, sino es de montaña. Una montaña, otra montaña, pero sin nada prácticamente. Solamente hay unos beduinos que están con las cabras y que están allí. Y desde allí estuvo 40 días en el desierto y fue tentado 2 o 3 veces por el diablo. Pero el Señor le dijo: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, afirmando que la palabra de Dios es nuestra vida y es nuestro alimento espiritual por toda la eternidad. Saliendo del desierto aprobado, llegó a Nazaret. Y estando un día, así como hoy, prácticamente, pues los judíos tienen un día que cada uno le toca leer un pasaje de las Escrituras. Pues a él le dieron a leer el libro de Isaías. ¿Recordáis lo que ponía en ese libro? El Señor me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para libertar al cautivo, para dar vista al ciego, para sacar al oprimido y ¿para qué más? Para predicar el año agradable del Señor. Cerrando el libro dijo: hoy se ha cumplido esta palabra delante de vosotros. ¿Qué pensáis vosotros que hicieron ellos? ¿Le tocaron las palmas? ¿Lo recibieron con alabanza y adoración? No. Se fueron para él y salieron de la sinagoga de Nazaret y lo llevaron un peñaperro, eso que hay para abajo allí, y los quisieron tirar. Pero Jesús se dio la vuelta y pasó por medio de ellos y se fue. ¿A dónde se fue? Se fue a Capernaum. Capernaum está en una ribera del mar de Galilea, un mar muy bonito rodeado de montañas. Nunca me se olvida, estuve 3 noches allí mirando esas montañas. Dice, lo que se contemplaba eran luces bajo la serenidad del mar de Galilea, o a veces se levantaban olas y olas. Y yo, pues yo allí recordando los pasajes de las Escrituras, recordando cuando Jesús entró en la mar, y ahí estuve 3 noches en un kibú en el año 1990, en 2005, en el 2005. De allí él, tenía una casa donde era su cuartel general, y desde allí él salía por toda la ribera del mar de Galilea, Jericó, hasta Jerusalén, que iba cada año. De allí llamó a 12 discípulos. Los llamó, los ungió, los preparó para que estuvieran con él y aprendieran de todas sus lecciones cercanas, y después les dio poder para que pudieran sanar y pudieran liberar a las personas que estaban poseídas por espíritu inmundo y predicar el año agradable, predicar el evangelio y transmitirle la paz que Dios le daba, transmitírsela a todo aquello que lo recibiesen en su casa. De ahí estuvo predicando el evangelio, y ahí podemos ver los evangelios que Jesús sana
a la mujer, a la madre de Pedro, a la madre de Pedro, bueno, a la mujer de Pedro, la sana. Podemos ver más adelante cómo sana al leproso. Podemos ver a aquel hombre que le cura la mano seca. Podemos ver cómo resucita a la hija de Jairo. Podemos ver cómo él pasa, ahí los discípulos están en la mar y él viene y calma el viento y cambia lo que es la tempestad. La gente le seguía, las multitudes, se montaba o entraba en una montaña y predicaba el sermón del monte y hablaba personalmente con los apóstoles. Ahí estuvo durante 3 años subiendo y bajando desde Capernaum o de Galilea hasta Jerusalén. Cuando llegó el cumplimiento del tiempo, como dice la palabra del Señor, fue a Jerusalén y allí, como dice la palabra de Dios, había una gran multitud en Jerusalén. Mira, Jerusalén en el tiempo de Cristo eran unos 70.000 habitantes y se multiplicaba por miles, porque venían judíos de todos los lugares de la tierra, de Babilonia, de Egipto, de Roma, de Europa, de todos los sitios, de la India, de todos los sitios venían judíos que habían sido esparcidos por todo el mundo, venían allí a celebrar la fiesta. Pues estando allí, Jesús entró en Jerusalén a la fiesta, que era la Pascua, entró allí y allí empezó su juicio. Uno de sus discípulos le vendió, como ya sabéis, en el huerto de Getsemaní, lo prendieron, le hicieron juicio hasta condenarlo. Y cuando hicieron el juicio, lo llevaron a un monte llamado Gólgota, que está fuera de Jerusalén. Jerusalén está en un monte. El monte de los Olivos está separado, tiene que bajar el torrente de Cedrón, donde está la tumba de Absalón, y de allí entra en el huerto de los Olivos. Allí hay 3 huertos, o 3 sitios. Uno lo ocupan los católicos, y allí está una iglesia grande, y allí dice que allí estuvo Jesús. Están los ortodoxos, y tienen su iglesia, que es muy grande y muy bonita, y también están, por decirlo así, los protestantes. Ahí entramos todos nosotros. Allí hay un huerto, está un pozo, está la tumba y arriba hay como un monte. Y allí dice que es el Gólgota donde Jesús fue crucificado. Yo os voy a invitar en esta mañana a abrir la palabra de Dios por Mateo. Vamos a leer este episodio, nos vamos a centrar en esta mañana, una de las partes de la que voy a compartir, y es en los 2 ladrones, o desde la cruz, Jesús y los 2 ladrones, y después seguiremos para adelante, hasta que yo vea que la hora ya me para, pero seguiremos adelante. Mateo 27, 38, entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. Mateo 28, 38 estoy. Vamos a leer los 4 evangelios. Mira, en el tiempo de Jesús había, y después de Jesús en el siglo I, había más de 2000 evangelios. Pero en el siglo III, un emperador ayudó realmente al canon, a formar las escrituras de la palabra de Dios. 37 y el Antiguo Testamento no me acuerdo ahora cuánto número tiene, pero 37 el Nuevo Testamento, ¿te acordáis? Un montón de ellos. Son 66 libros, así que si ajustamos la cuenta son 66 libros. Pues bueno, se ajustó que estos 4 evangelios hablaban lo que se tenía que decir de Jesús. Mateo fue escrito para los judíos y de ahí que hay muchas profecías donde el judío miraba las escrituras para atrás y confirmaba. Marcos fue escrito para los romanos y es muy específico y muy directo, más breve que hay. Lucas lo escribió un hombre que era médico, que conocía, historiador, y este le escribió a los griegos. Los griegos tenían más sabiduría, más conocimiento y dedicaban más tiempo al estudio. Pues este se fija más en los detalles, Lucas. Y Juan escribe a la iglesia. Entonces no da tantas pinceladas, sino que va a hablar al corazón de la persona, para vivificarlo, para darle vida, para que salga de las tinieblas y entre en la luz. Pues en el 39 vemos este pasaje. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo en 3 días, ¿lo reedificarás? Sálvate a ti mismo, si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole,
con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, y a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, que le libre Dios ahora, si les quiere, porque ha dicho: yo soy el Hijo de Dios. Y prestad atención, lo mismo le injuriaba también los ladrones que estaban crucificados con él. Vamos a Marcos 15, 27 y nos dice así: crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a la izquierda. Y se cumplió las escrituras que dice: y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza, diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios, en 3 días lo reedificarás. Sálvate a ti mismo, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, le escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Y el Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos también los que estamos también los que estaban crucificados con él le injuriaban. En Lucas 23, 39 dice así, voy un poquito rápido porque es larga, pero lo podéis escuchar y después apuntarlo. Uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que nos merecieron nuestros hechos. Mas este, ¿qué hizo? Ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando venga a tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto, en verdad te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y el Evangelio de Juan, mira lo que dice, Juan 19, 18. Y allí le crucificaron en el monte Gólgota, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Hasta aquí vemos en esta historia real que nos da una enseñanza profunda para cada uno de nosotros. Podemos contemplar Cristo crucificado en el monte Gólgota, como dice, y hay dos ladrones. Según la tradición, el que estaba a la derecha se llamaba Dimas y el que estaba a la izquierda se llamaba Gestar. Según la tradición, las escrituras no dicen nada, pero según la tradición y los evangelios el evangelio apócrifo le daban un nombre a cada uno de ellos. Según, puede ser que sea verdad o puede que no sea verdad. Pero uno era Dimas y el otro era Gestar. En esta semana he atendido a un muchacho que desde joven estuvo en la droga. La droga le llevó hasta 9 años en la cárcel, casado con 2 hijos, dejó a la mujer, dejó a los hijos y en esta semana, más bien la semana pasada, ingresaba en el hospital. Nosotros, pues, de la manera que no sé cómo vino a nosotros y lo estuve atendiendo. Estuve hablando, eran los últimos momentos. El hombre ya tenía un cáncer, pesaba 40 kilos, súper delgado. Y le estuve hablando de Cristo, le estuve hablando de Dios, le estuve hablando de la palabra de Dios. Y él en su corazón recibió a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Entregó su vida, el hombre era muy serio, con la cabeza agachada, yo iba, subía la cabeza, me veía, empezaba yo a hablarle, él no me decía nada, y conforme me iba conociendo, porque no me conocía, conforme me iba conociendo, pues iba abriendo un poco más. Yo le decía: mira, ¿quieres que ore por ti? Sí, decía, sí. Yo oraba por él, cuando terminaba me decía, gracias. Daba las gracias, ya yo lo dejaba. Después al otro día yo iba otra vez a verlo y hacía lo mismo, hasta que empecé a hablarle de Cristo, que iba muerto en la cruz y que Él había venido para perdonar todos sus pecados, todos sus errores, todas sus faltas, darle la salvación y la vida eterna. Recibió a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida y de ahí ya entramos un poquito más.
Pero él seguía pensando, reflexionando, seguro que sería todo el mal que había hecho. Había perdido a su mujer, sus hijos, su propia vida, en la cárcel tantos años y ahora en un hospital sin esperanza ninguna. Y ahora lo que le esperaba es la muerte. ¿Pero qué muerte? Ahí este hombre aceptó a Jesús y pasó. ¿Ayer fue? No, sí, ayer. O sea, hoy domingo, sábado, no, el viernes se enterró, se incineró, estuve en el tanatorio y estuve hablando de él, de la vida de él, de la vida del Señor. Podemos contemplar realmente que Dios, y le explicaba, mira, yo a este hombre no lo conozco, no lo sé, yo lo que sé es que en sus últimos momentos ha recibido a Cristo como Señor, como aquel ladrón, y Dios es amor, y Dios perdona, y Dios tiene compasión y misericordia de cada uno de nosotros en el momento que nos arrepentimos de nuestros pecados. Él no nos va a tachar por todo lo que hacemos, sino el que mira el corazón ahora y en estos momentos. Y ahí estuve en el tanatorio, me dieron una hora para compartir en el tanatorio. A la media hora estaban toda la gente más inquieta por allí atrás, no están acostumbrados a estar tanto tiempo compartiendo. Pero yo me pude explayar y poder compartir la palabra de Dios, compartir el testimonio de este hombre los últimos días de su vida. Nos contemplamos ahora en la cruz. Quiero que viajes con tus ojos cerrados, lo que tú puedas contemplar de Jerusalén y ve 3 cruces, uno en medio que es Jesús, 2 ladrones, y abajo se puede contemplar en primer lugar lo religioso que le injuriaba. Injuriar es burlarse de la persona, decirle cosas malas, decirle a la persona, si tú eres Dios, ¿cómo no te puedes salvar? Si tú eres el rey de Jerusalén, ¿cómo no bajas la cruz? Si tú has salvado a otro, ¿cómo no te puedes salvar a ti mismo? Tú que has dicho tantas cosas, que eres tan poderoso, ¿cómo que ahora estás muriendo en una cruz? Es injuriar, es sacarle la dignidad a la persona y a la estimación de la persona. Son las 2 cosas que tenemos que nos mantiene firmes. Si nos quita la dignidad y si nos quita la estimación, una persona sin estimación, una persona que es como un globo, cuando le pincha, se viene abajo y ya no puede seguir adelante. Pues los religiosos, aquellos que conocían las Escrituras, le atacaban injuriándole. Pero también el pueblo le acusaba. Si tú eres Dios, no decía que era Dios, no decía que hacía esto, que hacía lo otro, así unos tras otros. En tercer lugar, los romanos le crucificaron y se reían de él. Le pusieron una corona como un rey, le dieron un manto rojo, como sabéis, y una caña que le golpeaba lo que es la caña. Los que estaban al lado, los dos ladrones le injuriaban. No sé si tú has prestado alguna vez atención a ese detalle. Los 2 ladrones le injuriaban. Lo puede decir Mateo y lo dice Marcos, literalmente, como lo veremos. Pero ¿qué hizo Jesús? Lo ignoraba. Yo digo, qué fortaleza interiormente tenía Jesús para callar frente a aquellas acusaciones, sobre aquella injuria, sobre aquellas carnaciones que le decía, inocente, clavado en una cruz, sin hacer nada, solamente por decir la verdad. Y Jesús no dijo la verdad al principio de su ministerio, lo dijo al medio, lo dijo a todas horas, pero al final cuando afirmó frente a Pilato, yo soy la verdad, y mi reino no es de este mundo, por decir la verdad. Pero él no dijo solamente eso, sino que él sanó, resucitó, anduvo por los mares, multiplicó los panes y los peces, hizo 1000 milagros. Un ser humano no puede hacer eso. El que no cree por mis palabras, las obras que yo hago dan testimonio de mí. Yo no puedo decir que soy Dios, porque no tengo poder. Pero Jesús lo dijo y lo dirá, que es la verdad, porque Él resucitó, sanó y al mismo tiempo curó a muchas personas. Pero no solamente eso, sino que al tercer día, como sabemos, resucitó, mostrando que era la verdad. En primer lugar, yo quiero hablar de una de las cosas que somos fácilmente motivados, y es a la influencia. La influencia. Hay dos clases de influencia. La primera es la influencia positiva y la segunda, la negativa. La positiva, quiero que te quede y que escriba, o si no lo escuche después, es buena. ¿Por qué? Porque edifica y trae bendición. Si yo influyo a una persona a hacer el bien,
¿qué estoy haciendo? Pues lo estoy edificando y lo estoy bendiciendo. Al mismo tiempo trae luz a la persona y paz interior. Eso es lo que hace una influencia positiva. La influencia positiva edifica, bendice, trae paz y al mismo tiempo trae luz. Así que las personas que yo bendigo o influyo con el bien, lo que hago es que la edifico, la levanto, la animo, la consuelo. Esta semana también estoy tratando o atendiendo a un señor que no lo conocía, pero estaba al lado de José, y me acerqué a él, empecé a hablar y me dice la mujer, me cayó, y me dice, Víctor, ¿tú quieres que este hombre siga hablando contigo? Y dice, Víctor, sí. Un hombre con 64 años, deportista, sin fumar en su vida, y le entra un cáncer de pulmón. Mira, y ya prejubilado, viajando con la mujer para un sitio para otro, porque ya los niños son grandes y ellos tienen libertad de ir de un sitio de otro. Le viene un cáncer radical. Le dicen los médicos que no tienen ya solución ninguna. Y ahora este hombre entra en una tristeza, en un apagamiento, en una seriedad, que te da una pena de este hombre. Y yo lo que quería es compartirle la palabra, animarlo, edificarlo, influirlo con el bien, con la luz, con la esperanza, con lo que es la vida. Y la respuesta de este hombre le dice, sí, yo quiero que hable conmigo. Le digo, voy a esta la mía. Estuve hablando con él, yo no sé lo que pasó, de verdad, le estuve hablando del Señor, y empieza el hombre a llorar. Y digo, ¿tú quieres recibir al Señor como tu Salvador en estos momentos para que el Señor entre dentro de ti, te dé paz, te dé luz? Porque el que sigue al Señor dice que no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús es la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, aún vivirá. Yo qué sé, yo me inflamé. Le di palabra y empieza este hombre a llorar, venga a llorar, una vez que había recibido el Señor, y le dice a la mujer, es que está enfadado. Me dice, no estoy enfadado, no estoy enfadado. Lo que estaba era quebrantado de haber recibido. Qué bonito influenciar a las personas así, ¿no? Influenciarlo así cuando una persona está triste, está apagada, no tiene esperanza, que tú puedas ir con una palabra de vida, una palabra de luz, como hizo aquel leproso cuando fue sanado. El leproso cuando fue sanado fue a la ciudad y le dijo a todo el mundo que el Señor lo había limpiado. Y dice la Escritura que ya Jesús no podía entrar por ningún lado, porque estaba esperándolo por todos los sitios. O como hizo la samaritana, ¿recordáis? Cuando se convirtió, fue y le contó a todo el mundo lo que Jesús había hecho con ella, que tenía 7 maridos, que esto y que lo otro, y le había descubierto todo. Y que empezó a beber del agua de la vida. El que bebe de esta agua nunca tendrá más sed. Y dice la palabra de Dios, que creyeron por la palabra de la samaritana. Por la palabra. Qué bonito es influenciar. Qué bonito ser influenciado por el bien. Por el bien. Dejemos influenciarnos nosotros por lo bueno, hermanos, por la puntualidad. La puntualidad es un gesto de seriedad delante de Dios. Si tú quedaras ahora con el rey, ¿llegaría 10 minutos tarde? Eso le pasó a Juan y Medio. Juan y Medio lo invitaron de ¿cómo se llama esto? ¿Dónde está el rey? Y Juan y Medio sacó el perro y se lo olvidó. Se había quedado con el rey, fíjate tú. Y entonces el rey ya no lo invitó más. Por informar, por muy grande que sea, era muy informal. La puntualidad. Yo veo hermanos que son aquí, que son puntuales. Imitemos a los hermanos puntuales, porque eso le agrada a Dios. Porque tiene una cita con el rey. Pero también a la obediencia. Qué bonito es obedecer. Dice, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. No quiere el Señor ahí amigos que hoy sí y mañana no. La entrega, como decía Pablo, más ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora, lo vivo en el amor del Señor. Unamuno decía que Pablo no es Pablo, es Cristo ya, en él. Un día hablaremos de Unamuno, me gusta Unamuno. La entrega, el respeto, la asistencia, el estudio de la Escritura, la oración, cuántas cosas debemos de dejarnos influenciar por los demás. No es malo influenciar o dejarte obligar. Mira, nosotros estamos aquí de pastores los dos y casi todos los pastores de Jerez, porque un día sabemos que Dios nos llamó, ¿no? Pero utilizó un hombre
Un hombre con su entrega, con fidelidad, con su amor, su pasión, de tal manera que hasta nos dejamos la barba como es, nos vestíamos como es, la hacíamos como es, hacíamos todo. Yo tenía hasta una mesita como la es, nunca había tenido una mesita de esa, pues hice una mesita de esa, puse los libros, todo, gloria a Dios. Y de ahí se encendió un fuego, porque somos nosotros los que llevamos la antorcha. Si yo no te paso la antorcha a ti, tú no la vas a coger, pero si yo no te doy ejemplo, tú imagínate que yo estoy hablando mucho y después tú me ves ahora en la feria bebiendo, borracho, de que todo lo que te digas para nada. Influenciemos con el bien en estas cosas tan detallitas, tan específicas, como es la puntualidad, como es la obediencia, como es la entrega, el respeto, la asistencia, lo que es el amor al estudio de las Escrituras. Estudiemos las Escrituras, lo que es la oración ya ni se viene uno. Oremos al Señor porque es eso. Pero también el ser humano se puede influenciar, desgraciadamente, negativamente. Y esto es lo que le pasó a este hombre, al que estaba clavado en la cruz. Fue influenciado también negativamente. Ahora te voy a decir la diferencia que hay entre influir positivamente a negativamente. Lo negativo destruye, acusa, condena, ataca la dignidad y la estima de las personas y de los siervos de Dios, de los creyentes. Recuerda a María y Aarón. María y Aarón eran hermanos de Moisés, pero cuando vio que Moisés destacaba, porque Dios había escogido a Moisés, no había escogido a María ni a Aarón, cada uno tenía una función. Aarón era el que hablaba en el nombre del Señor y María la que intercedía como profeta. Pues cuando empezaron a Moisés a destacar, porque Dios le había dado a él, lo había escogido a él, no tiene culpa Moisés que te escoja, o que escoja al pastor que escoja al otro, y a mí porque no me escoge. Cada uno somos instrumentos en la casa de Dios, y si tú quieres servir al Señor y llegar a hacer algo, empieza a servir por la puntualidad. Pero si tú no eres puntual, ¿cómo te vas a escoger a ti? Cuando llega a ser pastor, pues llega a las 3 de la tarde y ya ni nadie, porque no ha aprendido la puntualidad. Y si no ha aprendido la obediencia, si no ha aprendido la entrega del estudio, de la oración y del sacrificio, ¿cómo va a ser eso? Entonces, atacan. María y Aarón acusaron al mismo Moisés. Y eso tuvo su castigo. Le entró una lepra. Y tuvieron que pagar ese precio. Hasta que oró Moisés por ella y se limpió. Lo negativo, pagamos precio, hermano. Se paga el precio cuando acusamos, cuando hablamos malamente de un hermano, cuando calumniamos. Mira, nosotros Dios nos ha llamado a la paz y a seguirla. Tú puedes que te edifique en esta iglesia, está en esta iglesia, lo que tienes que estar en esta iglesia. Pero si algún día Dios te pone, ya no está bien, no está de acuerdo, lo que sea, bueno, pues despídete en paz, pero sigue bendiciendo a tus hermanos y a tus hermanas. Nosotros estuvimos en la Asamblea Cristiana, seguimos bendiciendo, y eso es así, para eso Dios nos ha llamado. No critiquemos, no murmuremos, no hablemos mal de aquellos que presiden, aquellos. Ya bastante tienen, porque tienen que dar cuenta de Dios. Valoremos el esfuerzo, la entrega. Vosotros no pensáis que esto yo me lo he inventado esta noche, todo lo que voy a compartir. En una semana estudiando y buscando, porque lo importante es buscar a Dios que te dé el estudio. Cuesta, cuesta realmente. Cuando vas al tanatorio, tú van allí y te dan una ofrenda, ¿no? Pero ¿sabes lo que es ponerte delante de 100 personas, 80, 90 allí? Que nadie, allí nada más que conocía yo a 2 hermanas y al difunto no lo conocía, y todos los que estaban allí. Pues realmente es su precio. Tú no puedes montarte en un sitio y decir lo que quieras. Tú tienes que buscar a Dios y que Dios te dé la palabra. Valoremos la entrega, el esfuerzo, el amor, la pasión por seguir al Señor. ¿Qué le pasó también a los espías que fueron con Josué y Caleb a visitar la tierra por si la tierra la podían conquistar? Cuando vinieron Josué y Caleb, dice que ellos vieron la tierra una bendición. Pero los otros dijeron, los hombres son como gigantes. Los hombres son como gigantes, ¿qué vamos a hacer nosotros? Nosotros somos hormiguitas al lado de ellos. Y influenció negativamente al pueblo. ¿Y qué pasó? Pues fue tan influenciado, tan negativamente, que fueron destruidos. ¿Y sabe cómo fueron destruidos? Se abrió la tierra.
y muchos cayeron para adentro. Porque la destrucción no edifica. La calumnia, la murmuración, influía a un hermano negativamente en lo peor que tú y yo podemos hacer. Porque nosotros hemos sido llamados para bendecir a nuestro Señor. Con la bendición que nosotros recibimos, nosotros tenemos que bendecir. Y verlo como Jesús estaba viendo a estos dos ladrones, a la multitud que le injuriaba, a los sacerdotes que les escarnecía, a los romanos que los crucificaron, a todos ellos, él los ignoraba, callaba. Los dos ladrones, como estaba diciendo, fueron influenciados. Mira, Mateo 27, 44. No es mi esto. Lo mismo le injuriaba también los ladrones, que está en singular o en plural. Plural. Los ladrones que estaban crucificados con él. Los dos ladrones, o malhechores, según donde lo lean, Mateo o Marcos, malhechores, es decir, criminales que habían sido juzgados y condenados a muerte. Pues los dos que estaban allí, que la crucifixión, según dicen, yo no lo sé, no me han crucificado, dice que te deja sin aliento ninguno. Imagínate, clavado y a ti. Por la poquita fuerza que tenían para poder respirar y aliviar, la usaron para injuriar al mismo Señor que estaba crucificado igual que ellos. A veces no tenemos fuerzas ninguna y la poquita fuerza que tenemos es para hablar malamente de un hermano o de una hermana. Hermano, que en tu boca... Mira, esta semana me pasó algo maravilloso en urgencia, en observación. Fui a ver a una chica y cuando voy a verla, esa mujer tenía 30 y tantos años, una mujer grande, fuerte, y a gritos pelados, a gritos que no podía aguantar el dolor que tenía. Venía Pepi, estuve hablando con ella, la calmó, después me acerqué yo a ella, le cogí las manos, le hablé del Señor, le pedí que si quería que orara, oré por ella y la mujer entró en una paz, tranquila. Se la llevaron para hacerle unas pruebas que tenían que hacerle, y mientras estaba allí me acerco para este lado y el que está al lado me llama. Después me llama la otra mujer, y a esta mujer dice: qué bonito escuchar la palabra, ¿no? Decía el hombre, qué bonito escuchar la palabra. Y dice, por su fe, yo empezaba una frase y él la terminaba, por su fe será salvo, ¿no? Y él terminaba, y ya me contó su vida. Un hombre que iba a Filadelfia, que pasaba por Filadelfia a comprar droga, me decía él. Y allí escuchaba yo al pastor desde lejos, y me reía, venga, reírme. Hasta que llegó un momento que dejé de reírme, no sé por qué, pero dejé de reírme y empecé a pensar lo que escuchaba. Y desde allí yo seguí con mi droga, me metieron en la cárcel, salí de la cárcel, después estuve allí y ahora yo hablo de Dios, pero decía, pero porque es muy bonito, pero no sabía expresar así la palabra como la expresamos nosotros porque solamente lo que había escuchado. Entonces le hablé del Señor, aceptó allí en el mismo observación, aceptó al Señor, entró ese hombre en una paz y decía, qué bonito es esto de todas las cosas tan bonitas que me dice. Decía, el hombre muy gracioso, con 60 y tantos años también, pero qué bonito es la palabra de Dios. Y yo oré por el Señor, ponle palabras de vida a este hombre, que empiece a bendecir por todos los sitios donde vas. Qué bonito es eso, ¿no? Pues estos ladrones, los dos, con la poquita fuerza que tenía, este hombre estaba con un pulmón y estaba desahuciado ya. Pero tenía palabras bonitas para poder explicárselo a la enfermera. Poquitas cosas, pero le hablaba. Y ya cuando aceptó el Señor conmigo y oré por él, pues ya el hombre entró en una alegría, pegó un cambio que no vea. Los dos ladrones usaron realmente la poquita fuerza, pero ¿para qué? Para injuriar, para acusar, para maldecir. Y también los que estaban crucificados en Marcos, con él le injuriaba. ¿Qué ocurrió en este hombre ladrón, según la tradición Dimas, que dice en Lucas 23:40? Respondiendo el otro, le reprendió. Estoy hablando de los dos ladrones. Uno seguía injuriándole, pero el otro reflexionó, no sé lo que le hizo reflexionar, seguimos leyendo. Respondiendo el otro, el ladrón, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? ¿Ni aún temes tú a Dios? El ladrón de la derecha o de la izquierda le dijo al otro, ¿ni aún temes tú a Dios, hombre, estando como está en la misma condenación? En la misma condenación. Ahora mi pregunta es, ¿qué ocurrió en el ladrón para cambiar de opinión? ¿Qué ocurrió? No lo sabemos.
pero seguramente ocurrió viendo y escuchando al mismo Jesús. Esas palabras que Jesús dijo: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Esas palabras que dejó a este hombre que se reía del pastor, lo dejó reflexionando, meditando, hasta que Dios le dio la oportunidad de conocerlo como Señor y Salvador de su vida. Seguro que al ladrón igual. El ladrón pensaría: si este hombre ha perdonado a los que le han crucificado, seguro que me va a perdonar a mí también. Seguro que me va a perdonar a mí también. Esa palabra que había escuchado desde la cruz, de bendición, porque le estaba diciendo: Padre, perdónalo, porque esta gente que me está injuriando, esta gente que me está escarneciendo, esta gente que se están burlando, esta gente que me están acusando y esta gente que está maldiciéndome, perdónalo, porque no sabe lo que hace. Si algún hermano te viene con críticas, con murmuraciones, con lo que sea, actúa igual que Jesús. Bendícelo. Bendícelo. Y si te habla de alguien, cállalo, porque si no estás delante de él, no debes de permitir que te hable de otra persona. ¿Qué ocurrió en el interior? Pues que vio una oportunidad en la cruz, clavado, vio la oportunidad de ser salvo en esa palabra. Y él diría: eso es lo que estoy diciendo, él me puede perdonar. En el 3, el deseo que le provocó a este hombre de pertenecer a su reino. Lucas 23, 41. Nosotros, mira cómo habla, cómo responde este hombre. Qué gran lección hay aquí. Nosotros, la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Ahora, de injuriarlo, lo defiende. ¿Por qué? Porque había reconocido su pecado. Nosotros nos merecemos lo que hemos hecho, pero este hombre no ha hecho nada. No ha hecho nada. Aquí lo están acusando. Mira cuántas calumnias se levantan contra los pastores, cuántas difamaciones, cuántas cosas se levantan con los que presiden. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. La idea del diablo es hurtar, matar y destruir. ¿Y a quién va a atacar? Ataca a los que preside. Ataca a los que preside. Y como hoy es tan fácil la cosa, me cambio de iglesia y ya está. Ya tengo otro pastor nuevo. Pero no te puedes cambiar de iglesia del Señor, nomás que hay una. Cuando llegue allí te va a pasar lo mismo. Vas a seguir viendo a un pastor quizás más serio todavía. O de otra forma. Sí, porque si te escapas si te escapas de cualquier cosa de prueba, allí Dios te lo va a poner más grande. Y yo lo he vivido también por eso. Es una realidad. Es una realidad. Nosotros, la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. El cambio de este hombre a través de la palabra, el cambio interior que tuvo este hombre fue a través de la palabra de Dios. Por eso la importancia de escuchar la palabra, de leer la palabra y de poner por obra la palabra de Dios. Es muy importante porque la palabra es lo que nos da luz, la palabra es lo que nos edifica, la palabra provoca en nosotros visión, deseo, aspiración y anhelos por amar a nuestro Dios y nos provoca luz. ¿Para qué? Pues para salir de las tinieblas, salir de la luz, de la oscuridad, de las críticas, de las murmuraciones, de todas aquellas cosas que los seres humanos nos divertimos y parece que nos gustan más que bendecir. Es una realidad. Este hombre cambió, reconoció su pecado y le provocó un arrepentimiento. Y mira qué arrepentimiento en el 42 de Lucas. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando venga en tu reino. ¡Qué cambio!, ¿no? ¡Qué postura! El que recibe la palabra, el que recibe a Jesús, tiene que ver un cambio. No puede seguir injuriando, escarnizando, criticando, murmurando, desvalorando, sino que tiene que haber un cambio. Tenemos que defendernos los unos a los otros. Y si no tenemos fuerza, por lo menos callarnos, para no seguirle la corriente. Aquel o aquella, ¿eh? Acuérdate de mí cuando venga en tu reino. Muy parecido a lo que hizo José cuando él estuvo en la cárcel inocentemente, como sabéis, porque la mujer quiso tener relación con él y él salió corriendo. Pero claro, se le quedó la ropa. Y ese fue los testigos que había de que él había abusado de la mujer de este hombre. Y lo metieron en la cárcel. Allí estuvo años.
en la cárcel, no sabemos. Pero un día, él cuidando a dos que había, un panadero y un copero, tuvieron un sueño. Uno era unas ramas que venía y llenaban 3 copas de vino. Y el otro era una cesta y que venían los pájaros y le atacaban. Pues este hombre por la mañana, cuando José va a su cerda, los encontró los dos muy tristes, casi muriéndose de pena porque no está. Y entonces le dijo, mira, hemos tenido un sueño y no sabemos lo que dice. Y entonces le dijo José le dice, las revelaciones de los sueños de mi Dios, contadme el sueño. Y le contó el sueño el copero. Y el copero le contó, mira, pues estaba durmiendo, estaba en mi cama y vino unos sarmientos y había 3 copas y la llenaron de vino. Y entonces el Señor le dijo, pues los 3 sarmientos son 3 días. Y al tercer día Dios levantará, te sacará de aquí y te va a restituir tu puesto. Y tú vas a servir las copas al faraón. Se puso un montón de contento. El panadero, cuando escuchó la interpretación, que era buena, dice, pues yo también he tenido un sueño. Y el sueño que yo estaba y había en lo alto de mi cabeza, con una cesta, y venía y con una espada o algo le pinchaba. Y le dijo, mira, eran 3 ramas o 3 cosas así, no me acuerdo ahora muy bien, los 3 van a ser 3 días, igual, 3 días. Pero el Señor, el faraón te va a sacar de aquí y con la espada te va a cortar la cabeza. Y efectivamente, al tercer día se hizo una fiesta en Egipto y Dios llamó a todas esas personas. Pero José le dijo, mira, cuando el faraón te ponga en tu lugar, acuérdate de mí, háblale de mí, cuéntale de mí. Pero ¿qué pasó? Que lo puso en su sitio, pero se olvidó. Se olvidó con facilidad. Qué fácilmente olvidamos nosotros, ¿verdad? Olvidamos fácilmente el esfuerzo, la entrega, el amor de los que presiden, la puntualidad, la constancia, año tras año. Yo he estado en Jerez presidiendo la iglesia, 5 años en Ubrique, 5 años en Arcos y 5 años, yo opté por 5, y 5 años en el puerto de Pastor. Y presidir una iglesia no es fácil. Presidir una iglesia no es fácil, cuesta mucho. Y desplazarte, hoy lo contábamos esta mañana con Juan Antonio, porque en Ubrique él venía, cuando yo estaba de colaborador pastoral, venía a llevar lo que es la alabanza. Teníamos el culto por la mañana, por la tarde comíamos y nos íbamos para Ubrique, y veníamos a las tantas de la noche, trabajando con la familia, la Manoli Mala, así estuve todo ese tiempo. Pero con qué facilidad olvidamos las cosas, como aquel copero olvidó, hasta que el Señor no se olvidó. Ni Jesús tampoco es como los hombres. Todo lo que tú hagas para Dios, Dios te lo va a recompensar. Mira lo que le contestó Jesús en el 23:43. Le dijo, por cuanto tú empezaste a jurarme, pues yo que no te voy a dar nada. No le dijo eso lo diremos nosotros. Entonces Jesús le dijo, de cierto, o en verdad te digo, que hoy estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso. Jesús afirma, Jesús asegura que hoy ese hombre iba a estar con él a la diestra del Padre, que es el seno de Abraham, que es también el paraíso. Jesús le hablaba que su reino no sería de este mundo. Entonces este hombre dijo, Señor, yo quiero que tú te acuerdes de mí cuando esté en tu reino. Porque este hombre pensaría, bueno, pues un rey no son crucificados. Si el rey es crucificado, cuando muera, pues ya no tiene reino. Pero este hombre está hablando de un reino distinto, un reino que no de este mundo. Por eso él le dijo, acuérdate de mí cuando llegue a tu reino. Y el Señor le afirma, hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús le hablaba sobre la resurrección del cuerpo. El que cree en mí tiene vida eterna, de la mortalidad del alma. Estuvo predicando, estuvo enseñando. El ladrón seguro que posiblemente sabría algo del mensaje de Jesucristo. La Biblia habla de una historia, no la voy a contar toda, pero resumido, de un hombre rico y un mendigo que murieron los dos. Uno, el rico, el pobre, murió y fue llevado al seno de Abraham, en Lucas 16, y el otro fue llevado al Hades.
el que fue llevado al seno de Abraham, que es el paraíso, estaba con Jesús. Estaba tranquilo y estaba bien, una vez de muerto, después que murió. Estaba con él. Pero el que estaba en el Hades, en el 16-23 dice, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y dice, Lázaro estaba en el seno de Abraham, aquí una figura del Antiguo Testamento. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje las puntas de sus dedos en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Hay dos lugares en el cielo, uno con el Señor en el paraíso. Fue lo que Jesús le prometió a este hombre, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y cuenta, antes de llegar a la cruz, cuenta el Señor esta historia de un hombre que no temía a Dios, ni obedecía a Dios y no quería saber nada. Pues después fue a un lugar llamado Hades, y dice la palabra de Dios que allí estaba en tormento. Y él desde allí contemplaba a Lázaro en el seno de Abraham, allí en el paraíso. Y él no estaba bien, estaba en un lugar de tormento y de llama, dice la palabra del Señor. La diferencia que hay una de las cosas que nosotros no podemos evitar, y es la muerte física. Pero sí podemos evitar la muerte segunda, que es la muerte del alma. Cuando le hablo a los pacientes, mira, yo no te puedo evitar que mueras. Voy a orar a Dios para que, pero si Dios te ha dado tu tiempo, ya queda. Pero sí puede evitar la segunda muerte. La segunda muerte. Jesús habla de que todo no se termina aquí, que después que cerremos nuestros ojos, lo vamos a abrir en la presencia de Dios. La vida va transcurriendo en ese crono de tiempo, va pasando el tiempo y llega una edad de que ya os llega un momento donde está nuestro Cairo. Ese es el momento importante de nuestra vida para algunos acontecimientos importantes. Por ejemplo, cuando nos casamos, cuando tenemos un hijo, cuando algo así es un momento específico que se llama Cairo. Pero también hay un momento que cuando nos llega la muerte es nuestro tiempo. Es el momento ¿de qué? De presentarnos delante de Dios. ¿Qué ocurrirá? ¿Qué va a pasar? ¿Tienes tú eso claro? ¿Lo tienes tú eso lúcido? ¿Sabes todo lo que nos va a pasar? A mí me gusta explicarlo y compartirlo con las personas que ya están en los últimos días de su vida, que no se acaba aquí todo, sino que comienza algo diferente, algo de una promesa de Dios. Pero cuando llega la muerte, había un hombre, últimamente estoy hablando de un poeta porque me ha tocado la semana pasada estudiarlo, y es Antonio Machado. Él se casó, se enamoró de una niña, tenía 31 años, se enamoró de una niña de 13 años. Y se enamoró locamente. A los 16 años se casó con ella. Él tenía 34 años. Allí, en Soria. De allí se fue a Francia, ya sabéis. Y de Francia la muchacha cogió la tuberculosis. Le recomendaron los médicos de aquella época que se la trajera a Soria, que era un clima más cálido. Él le pidió ayuda a Rubén Darío, el poeta muy conocido, le ayudó y bajó hasta Soria. Allí un día la tuberculosis se llevó, murió la niña. Y mira cómo describe, me gusta esto, cómo describe realmente Antonio Machado cuando la muerte entró por esa niña, por esa mujer. Una noche de verano estaba abierto el balcón y la puerta de mi casa. La muerte en mi casa entró, se fue acercando a su lecho, ni siquiera me miró. Con unos dedos muy finos, algo muy tenue, rompió. Silenciosa y sin mirarme, la muerte otra vez pasó delante de mí. Exclama, ¿qué ha hecho? La muerte no respondió. Mi niña quedó tranquila, dolido mi corazón. ¡Ay! Lo que la muerte ha roto era un hilo entre los dos. Antonio hace una oración a Dios que conocía y dice así: Señor, ya me arrancaste lo que más quería. Oye otra vez, Dios mío, mi corazón clama, tu voluntad se hizo, Señor, contra la mía. Señor, ya estamos solo mi corazón y el mar.
La muerte llega a su momento, pero ¿qué ocurre? En esos momentos yo he contemplado la muerte con Manoli y creo que la muerte se llevó una sorpresa cuando vino a ella. Lo que encontró es un cuerpo vacío esperando la resurrección, porque ya Cristo se la había llevado. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. No se contempla la muerte en los hijos de Dios, se contempla un momento de paz, de tranquilidad. Y eso me contaba las hermanas. Mi hermano José cerró sus ojos con una paz y una tranquilidad y ahí pues se fue, ¿no? Esa es la experiencia, porque dice las Escrituras que vienen los ángeles y nos lleva arriba. Entonces pasamos, el cerrar nuestros ojos, nuestro cuerpo se queda aquí, pero nosotros, nuestra alma, nuestro ser, porque habitamos un tabernáculo que poco a poco se va deshaciendo hasta que nos llega el momento de abandonarlo. Pero nosotros nos vamos. Jesús lo dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto, vivirá, seguimos viviendo. Pasamos al paraíso, al seno de Abraham. Y estará allí, estamos con el Señor durante todo ese tiempo en el paraíso. ¿Qué es el paraíso? Pues el paraíso es un lugar donde van los que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 14, 12, os leo. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansará de su trabajo, porque sus obras con ello sigue. Sus obras con ello sigue. Llega el momento, bienaventurados los que mueren en Cristo. ¿Por qué? Descansará de su trabajo, es decir, del sufrimiento, del dolor, de la agonía que nos puede traer una enfermedad. Pero sus obras sigue con ellos en el paraíso. ¿Hasta cuándo están en el paraíso? Según la palabra de Dios, nos dice en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, 15, os leo, por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos y que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que murieron. Ahí pone dormir, pero es a los que murieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompetas de Dios, descenderá del cielo. Y mira lo que dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, llegará un momento que se escuchará una trompeta en el paraíso. ¿Y qué ocurrirá? Todos aquellos que hemos muerto, que han muerto en Cristo Jesús, seremos resucitados. Seremos resucitados con un cuerpo semejante al de Cristo Jesús. Dice Filipenses capítulo 3, dice que nuestra ciudadanía no está en el cielo, el cual Él va a transformar nuestro cuerpo a la imagen de Jesucristo. Y allí estaremos en el cielo y pasaremos a ser recompensados en un tribunal que se llama el Tribunal de Cristo. Nos presentaremos delante de Dios en una taberna como esta y pasaremos todos, uno detrás de otro, para ser recompensados en lo bueno y en lo malo que hemos hecho. Y os leo el texto, Romanos 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. No es para condenación, pero es para ser recompensado por una cosa o por otra. Si ha influenciado con el bien, pues bien. Si ha influenciado con el mal, las lágrimas se caerán. Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba, ¿dónde? En el cuerpo, en vida. Sea bueno o sea malo. Es decir, a todos nos queda que pasarnos por ese momento. Gloria a Dios y bienaventurados todos los que nos presentemos. Pero empecemos ya a influenciar positivamente en los demás, porque eso de una manera u otra vamos a ser muy bendecidos. Seremos recompensados en lo bueno y en lo malo. Una vez que ya hemos sido recompensados, dice la Escritura que vendremos a la tierra a reinar con Cristo durante 1000 años. Y reinaremos 1000 años en un reino de paz, de justicia y de amor aquí en la tierra. Y nos convertiremos como maestros de la palabra de Dios para enseñar a aquellos que no conocen. Apocalipsis 20 dice así,
voy ya corriendo, me quedan 5 minutos. Vi trono y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo durante 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplió los 1000 años. Esta es la primera muerte. Resurrección, la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, somos aquellos. La segunda muerte, lo que hablaba antes, la segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, reinando con Cristo durante 1000 años. Moriremos, cerraremos nuestros ojos, allí estaremos hasta que se toque la trompeta, nuestros cuerpos resucitaremos, recibiremos el cuerpo, pasaremos por un tribunal, seremos recompensados, vendremos a la tierra de reinar durante 1000 años, y cuando se cumplan los 1000 años seremos llamados a la presencia de Dios, ya no nosotros, no, sino todos aquellos que no estaban escritos en el libro de la vida, y serán juzgados cada uno según su obra. Y dice Apocalipsis 20:14, la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, de la que hablaba. El que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Démosle gloria y honra al Señor por estar escrito en el libro de la vida. ¿Sabe cuándo se escribió nuestro libro en el libro de la vida? El día y hora que aceptaste a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida. ¿Estás seguro que está escrito en el libro de la vida? ¿Amén? Si no está escrito, recibe a Jesús como tu Salvador. Y en ese momento se escribirá. Y una vez que pasemos todo esto, mira dónde pasamos. Apocalipsis 21, ya ahí termino. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo, la casa de Dios, con los hombres, y él morará con ellos, y ellos será su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios, y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y allí ya no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras, que son estas cosas, pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dije, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Que Dios te bendiga mucho, hermano y hermana. Ten esa visión en tu corazón, guarda la palabra del Señor, porque eso te aportará luz, te va a edificar y te va a ayudar mucho a poder superar las pruebas y las dificultades que puedan venir a tu vida en todo momento.